Dios es real. Dios es real. Amén. Y es Dios. Amén. Por encima de todas las cosas. Amén. Y seguirá siendo Dios. Pase lo que pase. Aleluya. Había dicho que buscáramos en el libro de Marcos, en el capítulo 9, que íbamos a estar leyendo 2 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra. Amén. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Padre, amantísimo Dios, Padre celestial, Padre de gloria, de amor, de perdón, de victoria, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti para que tú traigas palabras, Señor, para que tú traigas cual aceite fresco, unción fresca, para que tú traigas un conocimiento, un rema, que nos sirva en el vivir y avanzar cada día centrado en el camino que es Jesucristo. Nos presentamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Si el Señor me revela que David podría hacerlo hoy, yo le digo: sigue. Iba bien. Pero no sé por qué se frenó. Yo no sé de lo que me pongo guapo. Cuando yo veo que alguien está realmente tratando de ser instrumento en el Señor. Estamos de campaña de caballeros. Y nosotros queremos en este día traer una palabra que nos ayude a cada uno de nosotros, como sacerdotes del hogar que somos, a entender realidades. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que el Señor quiere? Bendito sea el nombre de Dios. A esta reflexión, a este mensaje, le voy a poner la religión en el camino como título. La religión en el camino. Y si yo fuera usted, le dijera al hermano que está cerca: ora por mí, que yo creo que van a hablar de mí. Prepárese, porque la voy a soltar. Vamos a soltar una que quizá a alguno le va a salir como piedra, pero otro va a decir: me hacía falta esa palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. Ustedes ven en ese versículo que el Señor le está hablando y le pregunta, pero al final vemos la respuesta de que lo que ellos estaban discutiendo no tenía que ver con lo objetivo que el Señor se había trazado para con ellos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, el Verbo se hizo carne, se encontró con religiosos. Y yo voy a mencionar unos cuantos tipos de esos religiosos que, de acuerdo a ellos, estaban centrados en el verdadero camino, pero fueron piedras, fueron oposiciones al ministerio de Jesucristo, pero eran religiosos. De lo primero que voy a hablar, de lo que Jesucristo encontró, son los escribas. Los escribas tenían mucho tiempo, desde antes del cautiverio. Eran funcionarios que el gobierno tenía porque sabían de las letras, tenían educación. Pero luego
están en el cautiverio, se le encarga a ellos, por ese celo, ese deseo que tienen las personas cuando están fuera de su tierra, le crece el patriotismo, le crece su pueblo interior, le crece. Yo tenía un estudiante en Dominicana que lo mandaron a hacer el tercer y cuarto año de bachillerato, lo que aquí son el 11 y el 12. Y era el muchacho que cogíamos para el Día de la Bandera, era el que iba a hablar, el Día de los Padres de la Patria, porque él andaba con un collar de dominicana, se ponía los poloches de dominicana, porque estaba en Dominicana. Uno que nunca se crió en Dominicana. Hay algunos que no han ido, como Alex, no ha ido nunca a Dominicana. Y él de corazón, él es dominicano. Cuando los escribas están en el cautiverio, se centran en la palabra, en la traducción de la palabra, ya no de documentos. Y cuando regresan, ya tienen una connotación religiosa, donde se hacen llamar hasta doctores, pero no de la ley normal, sino de la palabra. Cuando dicen doctores de la ley, es doctor en la palabra. Y son las personas que enfrentaban a Jesús a ver si lo que decía estaba en consonancia con la palabra. No le interesaba el mensaje. Ellos lo que querían era evaluar la palabra. Hoy en día, nosotros tenemos sabelotodos. Siguen habiendo escribas entre nosotros, donde se sientan en una iglesia, se sientan frente a un televisor, una computadora, escuchar un mensaje, pero no están esperando que el mensaje le ministre. Aleluya. Sino el oído a veces está en la palabra, porque yo conozco la palabra. No le interesa en lo absoluto cómo fluye el Espíritu Santo, cómo ministra. Lo que a ellos les interesa es la palabra. Tienen 10 Biblias, 15 Biblias, la Reina Valera, la Thompson, la King James, la NBI, hasta la Samaritana pueden tener en su casa. Y buscan no que el Señor le hable a través de la palabra, Gloria al que vive. sino que se hable como dice la palabra. Y siguen pidiéndole que sea ojo por ojo, diente por diente, y que la ley se siga cumpliendo. Adoramos a Dios. No le interesa mucho la gracia, porque entienden que no es justa. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo se encontró con esos personajes, y esos personajes están también en el día de hoy. Pero también se encontró con los fariseos. Usted dirá, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos nacieron en el cautiverio, especialmente entre los levitas, que pasaron a ser los devotos, los celosos de la pureza. Bendito sea el nombre de Dios. El hermano me dice que hoy se llama rajatabla. Los fariseos querían presentarle al pueblo en esos tiempos de Jesucristo de que ellos estaban apegados a todas y cada una de las costumbres
que estaba emanada en las leyes, en el libro de Levítico y en cada uno de los documentos de leyes. Pero no solamente ellos se hacían pasar por puros y santos, sino que tenían que representarlo también. En la parábola del publicano y el fariseo, nosotros vemos cómo el fariseo hacía su oración en voz alta. Que yo ayuno 2 veces a la semana, que yo hago esto, que yo no hago aquello. ¿Cuántas personas hoy en día todavía nosotros no lo encontramos en la iglesia diciendo, no, que yo ayuno 50 días? Que yo cuando oro, yo no oro 1 hora, yo oro 25. Que yo hago, que yo hago, que yo hago. Y cuando está solo, no hace nada. Vive Dios, aleluya. La hermana Moyabeta, que lleva la oración, tiene mucho dolor por la operación que le hicieron, en recuperación. Traten de no visitarla estos días porque está muy quejada. La hermana María tuviera que hubiera ido. No, eso es la iglesia de Miami. Yo todavía estoy buscando el evangelio a la iglesia de Miami. Pero en la iglesia de Tampa, también tú te vas a encontrar con esos devotos puritanos que te dicen, no, porque yo hablo tanta lengua. Yo danzo en el espíritu. Este es el ayuno de Tera, el de Daniel y el mío. Y empiezan a decirte tantas cosas que ellos hacen que uno dice, déjeme seguirlo mirando porque en cualquier momento se va en un carro de fuego. Vive Dios, aleluya. No solamente yo. Es que ellos quieren venderte eso. Vendértelo. Pero júntate 3 días con él y no le quites ni pie ni pisada. Y tú vas a decir, ¿y cuándo es que ora? ¿Y cuándo es que ayuna? ¿Y cuándo es que remolinea? Ve con él 2 o 3 veces a una iglesia pequeña y va a decir, ¿cuándo es que habla en lengua? Porque siempre va a estar el yo, y lo tenemos hoy en día a los fariseos. Y existe un sinnúmero de personas que no solamente son los escribas y los fariseos. Por el tiempo no voy a entrar en detalle, pero están los saduceos, están los publicanos, están los escénicos, están los celotes, están todos ellos. Y Jesucristo andaba en estrecho contra ellos, porque estaban hasta los herodianos, los que seguían a Herodes, para ver si Jesucristo decía algo contra el gobierno establecido. O sea, que cuando Jesucristo vino, tuvo que cuidarse mucho de lo que se llamaba el pueblo de Dios. Porque tenían un ojo visto en él. Y se andaba en estrecho. Y donde quiera que tenía una conversación, se presentaba alguien. Y había algunos que medio entendían, pero aquellos como por ejemplo el fariseo Nicodemo, la palabra dice, era fariseo. Y dice era doctor. ¿No? Va de noche para que no me vea. Y todo, si usted observa el relato, el mismo Nicodemo es el que empieza a decir, porque lo que tú haces tiene que ser venido de Dios. Tú eres grandioso. Y todas esas cosas lo entendía, pero lo espiritual no lo entendió. Porque tan pronto le dice que tiene que nacer de nuevo,
se hace la persona que no ha tenido un crecimiento cultural para entender eso y dice, ¿acaso tengo que meterme dentro del vientre de mi madre otra vez? Era doctor y sale con eso. Los elotes, los escénicos, todas esas situaciones se siguen viviendo hoy en día en la iglesia. Pero me puse a leer y encontré que en como 40 citas del Nuevo Testamento habla del camino. Yo traje unas cuantas de esas citas para que ustedes vean qué significa estar en el camino y qué significa estar en la religión. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo voy a cualquier parte y voy a llenar un formulario, algo me pregunta religión cristiana. Yo entiendo que yo tengo mi religión cristiana. Pero yo no soy religioso. No sé si me están entendiendo. Amén. La palabra religioso se utiliza mucho en mi pueblo cuando alguien hace exactamente lo mismo siempre en todos los tiempos. Como por ejemplo, él se levanta todos los días religiosamente a las 7. Fíjense que no tiene que ver con religión. Porque lo religioso es una situación en la cual la persona se alberga y de ahí no la saca nadie. ¿Esté en lo correcto o no esté en lo correcto? Yo voy a ir mencionando algunos versículos y me van a ir ayudando allá para que se vea de que más o menos, no sé si tengo la misma traducción que ellos tienen, pero busqué aquella que clarificara mejor las cosas que quiero decir. Mateo 3:3 dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Preparar el camino. Pero dice que nosotros tenemos que hacer derechas la senda de quién? Del Señor. ¿Cómo nosotros hacemos la senda derecha del Señor? No hay peor ayudante que aquel que ayuda mal. No hay peor cristiano que el que no se comporta como un cristiano. Vive Dios, aleluya. ¿Cómo nosotros preparamos esa senda derecha? Que cuando nos vean actuar, la gente entienda que lo que estamos nosotros haciendo es enseñando cuál es el camino verdadero. O sea, tenemos que preparar sendas derechas, que no nos vamos a torcer por conveniencia, que no nos vamos a torcer por beneficio, sino que yo sé quién me llama. Y por eso la palabra dice que este evangelio tiene que ser predicado por testimonio. ¿Se está entendiendo? O sea, no es por lo que yo diga, es por lo que yo hago. Vive Dios, La palabra aleluya. nos dice que el libro de los Hechos no se cerró, quedó abierto. Y hablamos de todas las cosas que hay en el libro de los Hechos. Pero sabe que usted y yo estamos llamados a ser hacedores de la palabra. Jesucristo nos dijo, mayores señales que esas harán.
decía Abraham, en ese momento yo me convierto en un hacedor de la palabra, pero yo tengo que saber en qué palabra yo he confiado. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la forma en que los demás conocen el reino. A la gente le llama la atención, no es la palabra sola. Para la gente ir y volcarse en la palabra, tienen que ver algo que alguien demostró, y entonces, por referencia, dicen, yo voy a buscar en eso que le está buscando. Y cuando estemos haciendo eso, nosotros estamos haciendo derechas la senda del Señor. Siguiente versículo, Mateo 15:32. Dice: entonces Jesús, llamando junto a sí a su discípulo, le dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. El mismo Señor está señalando de que Él se va a encargar de aquel que ponga su mano sobre el arado, aquel que está dispuesto a transitar por el camino, de que Él lo va a alimentar. Lo primero que dijo: yo soy el pan que bajó del cielo, para decirle, el alimento de ustedes está en mí. Pero hay una palabra más fuerte todavía en la palabra, que la vemos en el libro de Lucas, en la tentación que está Jesucristo en el desierto, que dice: no solamente de pan vivirá, o sea, que no solamente comiendo tú te vas a alimentar, sino que el mismo Jesucristo dice: no solamente del pan vivirá el hombre, sino de todo. Dios es real. Dios es real. Amén. Y es Dios por encima de todas las cosas. Amén. Y seguirá siendo Dios, pase lo que pase. Aleluya. Había dicho que buscáramos en el libro de Marcos, en el capítulo 9, que íbamos a estar leyendo 2 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra. Amén. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Padre, amantísimo Dios, Padre celestial, Padre de gloria, de amor, de perdón, de victoria, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti para que tú traigas palabras, Señor, para que tú traigas cual aceite fresco, unción fresca, para que tú traigas un conocimiento, un rema, que nos sirva en el vivir y avanzar cada día centrado en el camino que es Jesucristo. Nos presentamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Si el Señor me revela que David podría hacerlo hoy, yo le digo: sigue. Iba bien. Pero no sé por qué se frenó. Yo no sé de lo que me pongo guapo cuando yo veo que alguien está realmente tratando de ser instrumento en el Señor. Estamos de campaña de caballeros, y nosotros queremos en este día traer una palabra que nos ayude a cada uno de nosotros, como sacerdotes del hogar que somos, a entender realidades. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que el Señor quiere? Bendito sea el nombre de Dios.
A esta reflexión, a este mensaje, le voy a poner la religión en el camino como título. La religión en el camino. Y si yo fuera usted, le dijera al hermano que está cerca, ora por mí, que yo creo que van a hablar de mí. Prepárese, porque la voy a soltar. Vamos a soltar una que quizá a algunos le van a salir como piedra, pero otro va a decir, me hacía falta esa palabra. Amén, aleluya. Aleluya. Ustedes ven en ese versículo que el Señor le está hablando. Y le pregunto, pero al final vemos la respuesta de que lo que ellos estaban discutiendo no tenía que ver con lo objetivo que el Señor se había trazado para con ellos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, el Verbo se hizo carne, se encontró con religiosos. Y yo voy a mencionar unos cuantos tipos de esos religiosos que de acuerdo a ellos estaban centrados en el verdadero camino, pero fueron piedras, fueron oposiciones al ministerio de Jesucristo, pero eran religiosos. De lo primero que voy a hablar, de lo que Jesucristo encontró, son los escribas. Los escribas tenían mucho tiempo, desde antes del cautiverio. Eran funcionarios que el gobierno tenía porque sabían de las letras, tenían educación. Pero luego, cuando están en el cautiverio, se le encarga a ellos, por ese celo, ese deseo que tienen las personas cuando están fuera de su tierra, le crece el patriotismo, le crece su pueblo interior, le crece. Yo tenía un estudiante en Dominicana que lo mandaron a hacer el tercer y cuarto año de bachillerato, lo que aquí son el 11 y el 12. Y era el muchacho que cogíamos para el Día de la Bandera, era el que iba a hablar, el Día de los Padres de la Patria, porque él andaba con un collar de dominicana, se ponía los poloches de dominicana, porque estaba en Dominicana. Uno que nunca se crió en Dominicana. Hay algunos que no han ido, como Alex, no ha ido nunca a Dominicana. Y él de corazón, él es dominicano. Cuando los escribas están en el cautiverio, se centran en la palabra, en la traducción de la palabra, ya no de documentos. Y cuando regresan, ya tienen una connotación religiosa, donde se hacen llamar hasta doctores, pero no de la ley normal, sino de la palabra. Cuando dicen doctores de la ley, es doctor en la palabra. Y son las personas que enfrentaban a Jesús a ver si lo que decía estaba en consonancia con la palabra. No le interesaba el mensaje. Ellos lo que querían era evaluar la palabra. Hoy en día, nosotros tenemos sábelo todos. Siguen habiendo escribas entre nosotros, donde se sientan en una iglesia, se sientan frente a un televisor, una computadora, escuchar un mensaje, pero no están esperando que el mensaje le ministre. Aleluya. Sino el oído a veces está en la palabra, porque yo conozco la palabra.
no le interesa en lo absoluto cómo fluye el Espíritu Santo, cómo ministra. Lo que a ellos les interesa es la palabra. Tienen 10 Biblias, 15 Biblias, la Reina Valera, la Thompson, la King James, la NBI, hasta la Samaritana pueden tener en su casa. Y buscan no que el Señor le hable a través de la palabra, Gloria al que vive. sino que se hable como dice la palabra. Y siguen pidiéndole que sea ojo por ojo, diente por diente, y que la ley se siga cumpliendo. Adoramos a Dios. No le interesa mucho la gracia, porque entienden que no es justa. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo se encontró con esos personajes, y esos personajes están también en el día de hoy. Pero también se encontró con los fariseos. Usted dirá, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos nacieron en el cautiverio, especialmente entre los levitas, que pasaron a ser los devotos, los celosos de la pureza. Bendito sea el nombre de Dios. El hermano me dice que hoy se llama rajatabla. Los fariseos querían presentarle al pueblo en esos tiempos de Jesucristo de que ellos estaban apegados a todas y cada una de las costumbres que estaba emanada en las leyes, en el libro de Levítico y en cada uno de los documentos de leyes. Pero no solamente ellos se hacían pasar por puros y santos, sino que tenían que representarlo también. En la parábola del publicano y el fariseo, nosotros vemos cómo el fariseo hacía su oración en voz alta. Que yo ayuno 2 veces a la semana, que yo hago esto, que yo no hago aquello. ¿Cuántas personas hoy en día todavía nosotros no lo encontramos en la iglesia diciendo, no, que yo ayuno 50 días? Que yo cuando oro, yo no oro 1 hora, yo oro 25. Que yo hago, que yo hago, que yo hago. Y cuando está solo, no hace nada. Vive Dios, aleluya. Hermana Moya no está aquí, lleva la oración, tiene mucho dolor por la operación que le hicieron, en recuperación. Traten de no visitarla este día porque está muy quejada. La hermana María tuviera que hubiera ido. No, eso es la iglesia de Miami. Yo todavía estoy buscando el evangelio a la iglesia de Miami. Pero en la iglesia de Tampa, también tú te vas a encontrar con esos devotos puritanos que te dicen, no, porque yo hablo tanta lengua, yo danzo en el espíritu, está el ayuno de Tera, el de Daniel y el mío, y empiezan a decirte tantas cosas que ellos hacen que uno dice, déjeme seguirlo mirando porque en cualquier momento se va en un carro de fuego. Vive Dios, aleluya. Yo, no solamente yo. Es que ellos quieren venderte eso. Vendértelo. Pero júntate 3 días con él y no le quites ni pie ni pisar. Y tú vas a decir,
¿Y cuánto es que ora? ¿Y cuánto es que ayuna? ¿Y cuánto es que remolinea? Ve conmigo otra vez a una iglesia pequeña y va a decir, ¿cuánto es que habla en lengua? Porque siempre va a estar el yo, y lo tenemos hoy en día. A los fariseos. Y existe un sinnúmero de personas que no solamente son los escribas y los fariseos. Por el tiempo no voy a entrar en detalle, pero están los saduceos, están los publicanos, están los escénicos, están los celotes, están todos ellos. Y Jesucristo andaba en estrecho contra ellos, porque estaban hasta los herodianos, los que seguían a Herodes, para ver si Jesucristo decía algo contra el gobierno establecido. O sea, que cuando Jesucristo vino, tuvo que cuidarse mucho de lo que se llamaba el pueblo de Dios. Porque tenían un ojo visto en él. Y se andaba en estrecho. Y donde quiera que tenía una conversación, se presentaba a alguien. Y había algunos que medio entendían, pero aquellos como por ejemplo el fariseo Nicodemo, la palabra dice, era fariseo. Y dice era doctor, ¿no? Va de noche, para que no me vea. Y todo, si usted observa el relato, el mismo Nicodemo es el que empieza a decir, porque lo que tú haces tiene que ser venido de Dios. Tú eres grandioso. Y todas esas cosas lo entendía, pero lo espiritual no lo entendió. Porque tan pronto le dice que tiene que nacer de nuevo, se hace la persona que no ha tenido un crecimiento cultural para entender eso y dice, ¿acaso tengo que meterme dentro del vientre de mi madre otra vez? Era doctor y sale con eso. Los celotes, los escénicos, todas esas situaciones se siguen viviendo hoy en día en la iglesia. Pero me puse a leer y encontré que en como 40 citas del Nuevo Testamento habla del camino. Yo traje unas cuantas de esas citas para que ustedes vean qué significa estar en el camino y qué significa estar en la religión. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo voy a cualquier parte y voy a llenar un formulario, algo me pregunta religión cristiana. Yo entiendo que yo tengo mi religión cristiana. Pero yo no soy religioso. No sé si me están entendiendo. Amén. La palabra religioso se utiliza mucho en mi pueblo cuando alguien hace exactamente lo mismo siempre en todos los tiempos. Como por ejemplo, él se levanta todos los días religiosamente a las 7. Fíjense que no tiene que ver con religión. Porque lo religioso es una situación en la cual la persona se alberga y de ahí no la saca nadie. ¿Esté en lo correcto o no esté en lo correcto? Yo voy a ir mencionando algunos versículos y me van a ir ayudando allá para que se vea de que más o menos, no sé si tengo la misma traducción que ellos tienen, pero busqué aquella que clarificara mejor las cosas que quiero decir. Mateo 3:3 dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor,
hacer derechas sus sendas. Preparar el camino. Pero dice que nosotros tenemos que hacer derechas la senda de quién. ¿Del Señor? ¿Cómo nosotros hacemos la senda derecha del Señor? No hay peor ayudante que aquel que ayuda mal. No hay peor cristiano que el que no se comporta como un cristiano. Vive Dios, aleluya. ¿Cómo nosotros preparamos esa senda derecha? Que cuando nos vean actuar, la gente entienda que lo que estamos nosotros haciendo es enseñando cuál es el camino verdadero. O sea, tenemos que preparar sendas derechas, que no nos vamos a torcer por conveniencia, que no nos vamos a torcer por beneficio, sino que yo sé quién me llama. Y por eso la palabra dice que este evangelio tiene que ser predicado por testimonio. ¿Se está entendiendo? O sea, no es por lo que yo diga, es por lo que yo hago. Vive Dios, La palabra aleluya. no dice que el libro de los Hechos no se cerró, quedó abierto. Y hablaba de todas las cosas que hay en el libro de los Hechos. Pero sabe que usted y yo estamos llamados a ser hacedores de la palabra. Jesucristo nos dijo, mayores señales que esas harán. Al decir harán, en ese momento yo me convierto en un hacedor de la palabra, pero yo tengo que saber en qué palabra yo he confiado. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la forma en que los demás conocen el reino. A la gente le llama la atención, no es la palabra sola. Para la gente ir y volcarse en la palabra, tienen que ver algo que alguien demostró y entonces, por referencia, dicen, yo voy a buscar en eso que él está buscando. Y cuando estemos haciendo eso, nosotros estamos haciendo derechas la senda del Señor. Siguiente versículo, Mateo 15:32. Dice, entonces Jesús, llamando junto a sí a su discípulo, le dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. El mismo Señor está señalando de que Él se va a encargar de aquel que ponga su mano sobre el arado, aquel que está dispuesto a transitar por el camino, de que Él lo va a alimentar. Lo primero que dijo, yo soy el pan que bajó del cielo, para decirle, el alimento de ustedes está en mí. Pero hay una palabra más fuerte todavía en la palabra, que la vemos en el libro de Lucas, en la tentación, que está Jesucristo en el desierto, que dice, no solamente de pan vivirá, o sea, que no solamente comiendo tú te vas a alimentar, sino que el mismo Jesucristo dice, no solamente del pan vivirá el hombre,